Estamos de regreso en el programa. Estoy con Álvaro Pinto, es un ingeniero que ha seguido una maestría en temas ambientales y que está trabajando precisamente una tesis para tratar de generar un ranking realmente medible, una escala que haga factible un ranking, esa es la mejor manera de decirlo, un ranking objetivo de cómo van avanzando los distritos en temas urbanísticos y ambientales. Además, él es miembro del Centro de Estudios Liberales Mario Vargas Llosa. Álvaro, bienvenido. Gracias. ¿Cómo haces para darle un tema liberal a los aspectos ambientales, que suelen ser reglamentaristas cuando a los liberales no les gusta mucho la reglamentación ni la planificación? Precisamente ese es el punto, porque tendríamos que partir desde... Enhorabuena que has tenido como invitado anterior al señor Balbuena, porque digamos que esa es la perspectiva que normalmente se maneja, es desde la perspectiva de la autoridad, desde la perspectiva del burócrata, desde la perspectiva del representante, ¿no? En cambio, desde el liberalismo, la peculiaridad es que el enfoque, la mirada se hace desde el ciudadano, ¿ya? Entonces, es algo que puede parecer muy pequeño, pero en realidad es, cambia la forma en que podemos atender los problemas sociales que son reales en realidad, verdaderamente, ¿no? Los vemos y los problemas existen. Ahora, el detalle es cómo los vamos a enfocar y cómo vamos a plantear una solución, si vamos a hacerlo desde el Estado o desde la ciudadanía. Correcto. Sin embargo, lo que no se puede negar es que se requiere institucionalidad para evitar personalismos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo institucionalizamos nosotros el tema ambiental? El desarrollo urbanístico, hay algunas propuestas. Estuvo aquí hace poco Mauricio Guaco, que es decano de la Facultad de Arquitectura, y él decía, el INPLA que ha hecho el Instituto de Planificación que ha hecho la municipalidad no sirve porque depende de la alcaldía, eso no va a funcionar nunca, debe haber un estamento donde estén los colegios profesionales y las universidades para generar con independencia un plan de desarrollo de Arequipa. Pero los temas ambientales suelen ser transversales y no suelen estar metidos allí. ¿Cómo vemos el tema ambiental desde una perspectiva institucional? Primero tendríamos que replantear el significado, el significado de la palabra institucional. Si estamos dando por entender que institucionalidad es alguna agencia del Estado, ya sea de la municipalidad o de algún órgano que No, tenga que ver con el el otro Estado, no es del Estado, ¿no? O sea, lo que ha propuesto Mauricio Guaco es colegios profesionales claro. y universidades, lo que significa que allí estamos alejados del Estado. Exacto, Ajá. entonces esa es En una es, propuesta interesante, uh-huh. es una propuesta interesante, ¿no? Y claro, hay una desventaja y hay una ventaja. El problema es que cuando se hace desde el Estado, sencillamente se impone, no se pide permiso. Claro que después vienen los problemas, aparece Contraloría, movimientos de dinero y todo lo demás que ya más o menos lo conocemos, ¿no? Sobre todo para los proyectos que se necesitan, ¿no? Pero si estamos hablando de una institucionalidad, también tendríamos que hacerle campo al sector privado, hacerle desde una perspectiva en la que ellos se hagan responsables de los proyectos, ¿no? Entonces, ahí creo que podemos cambiar el enfoque, ¿no? Cambiar, como tú lo has planteado en referencia al arquitecto Guaco, que precisamente fue uno de mis profesores ahí en la maestría, ¿no? Entonces, la institucionalidad viene por el lado de que las personas, los colectivos de la sociedad civil se organicen de tal forma que ellos puedan resolver los problemas con diferentes tipos de propuestas, porque en realidad no es un problema. Funcionaría en los temas ambientales porque resulta que son precisamente las empresas privadas las que mayormente violan de una manera constante las normas ambientales, ¿no? Precisamente en defensa de el derecho a la empresa, el derecho al trabajo, ahí sí lo invocan, cosas de ese tipo, y empiezan a violar temas ambientales. Y son ahí precisamente donde funcionan, en este caso sí, las agencias gubernamentales, o deberían funcionarlas, como para establecer un marco que digan, señores, hay que tener respeto a esto, ¿no? El MINAN ha sido importante, por ejemplo.
Aterricémoslo en un problema concreto, cercano, el transporte. Yo creo que el transporte es una de las actividades humanas, al menos acá en Arequipa, que más contaminación genera, Ujú. ¿no? Entonces, el señor Balbuena ha estado planteando, bueno, han estado conversando sobre el sistema integrado de transporte. En realidad tendríamos que darnos cuenta que, por ejemplo, ahorita, en este momento, el sistema de transporte está municipalizado en buena medida. ¿Por qué? Porque las líneas de transporte gozan de una concesión. ¿Qué es una concesión? Es un privilegio que le ha dado a la municipalidad a determinadas empresas privadas para que puedan prestar el servicio, ¿no? Bueno, ahora con el nuevo planteamiento que se quiere realizar del sistema integrado de transporte, se quiere municipalizar más el sistema de Se quiere transporte. monopolizar, porque el sistema integrado de transportes ahí sí va a ser un monopolio. Cosa que no pasa en Lima, por ejemplo, ¿no? En Lima tú tienes el metropolitano, pero el metropolitano, si quieres te vas en el metropolitano, si no te tomas otra combi, o si Claro, no te vas al corredor azul o al corredor amarillo, o si quieres te claro, metes al metro, pues, claro. ¿no? Es que Acá no, acá se va a monopolizar, eso es muy riesgoso. exactamente, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Eh, los riesgos se presentan desde varios flancos, ¿no? Está el tema de la corrupción, lamentablemente, está el tema de los incentivos, no sabemos cuánto va a costar el pasaje. Y eso es básico. El tema del precio es en un sistema de No es lo intercambio último voluntario. que se debe poner, ¿no es cierto? Eso, ahí no se debe esperar hasta el final. Es que el tema se ha politizado. Entonces el precio, que es, digamos, en esencia la economía, se está dejando de lado. Y no que sí van a ser ómnibus modernos y que nos van a transportar con mucha seguridad y todo lo demás, pero lo básico, ¿cuánto nos va a costar? Esa es la perspectiva del ciudadano. Exactamente. Ese es el ¿Qué es punto. lo que debemos defender? Ese es el punto, ¿no? Porque como tú bien dices, yo creo que los ciudadanos necesitamos tener opciones. Ok, ya va a haber alguna línea que, bueno, va a estar monopolizada. Vamos a ver cómo se va a regular el tema del precio para empezar. Y bueno, ya podemos sospechar cómo se va a regular o cómo va a haber los incrementos de precio de las tarifas, porque eso ya lo hemos vivido, ¿no? Lamentablemente, ese es el problema cuando se generan este tipo de concesiones. Cuando no hay libre mercado, los precios se tienen que regular a la fuerza, a la mala, a trompezones, ¿no? Huelgas, manifestaciones, violencia. Entonces eso genera una especie de desarmonía social. Claro que eso ocurre acá, que digamos que es un sistema bastante liberal para tus gustos, me imagino, porque Transantiago, Transmilenio, el Metropolitano tienen subvenciones, el Metro de Lima tiene subvenciones. Nosotros les estamos pagando casi la mitad de los pasajes a los limeños. Ahí está el detalle, que si no sabemos el precio real y se abren espacios para las subvenciones, al fin y al cabo los que siempre vamos a terminar pagando esto vamos a ser los ciudadanos, porque ya sea que lo paguemos directamente o mediante impuestos, siempre va a salir del bolsillo de nosotros. Entonces, cuando se plantea que haya un subsidio del Estado, es un engaño en realidad, ¿no? Porque el dinero va a seguir saliendo de los ciudadanos. Entonces, nosotros necesitamos ahí precisión para saber en qué cosa nos están embarcando estas personas, ¿no? Nos hemos abierto un poco. Sí. Vámonos a una pausa y regresamos para tocar el tema ambiental y cómo podríamos hacer un ranking medible, una escala que nos permita objetivamente ver cuánto se está avanzando de qué en temas ambientales. Tras la pausa, seguimos en Móvil. Estamos de regreso en el programa, estoy con Álvaro Pinto, él es un ingeniero que ha hecho una maestría en temas urbanísticos y ambientales, y ahora sí nos vamos a meter un poco al tema, ¿no? Eh, Tú has diseñado una investigación para medir realmente si avanzamos o no en temas ambientales. ¿Tú qué has percibido? ¿Que realmente no hay un avance? Yo creo que no hay un avance, sino un empeoramiento. Cuando recién se creó la Defensoría del Pueblo, en el siglo pasado, en la última década del siglo pasado, eh, el segundo informe defensorial a nivel nacional fue el de Arequipa y el informe lo hizo Rolando Luque
y decía, y tenía el título, Se nos subieron los humos, y hablaba de la polución, de la contaminación ambiental generada básicamente por los vehículos. Desde ese momento hasta ahora, las cosas no han mejorado, han empeorado. Entonces, ¿cómo percibes tú el tema ambiental? Primero tendría que contarte un poquito cómo nació la inquietud por elaborar esta investigación. A nivel internacional, Heritage Foundation, la Fundación Heritage, evalúa la intervención de los estados en las actividades económicas y sociales de los individuos en los cerca de 180 países que brindan información, porque hay países que no brindan información. Lo que ha descubierto esta fundación con esta investigación, que me sirvió de inspiración, fue que en tanto más participación tenían los estados, las actividades económicas eran más obstaculizadas. Y después, haciendo una correlación con el PBI, se demostró que niveles bajos de intervención estatal se relacionaban con niveles altos de PBI. Entonces, a nivel internacional hay varios indicadores, incluso a nivel regional hay algunos indicadores. A nivel internacional te estoy hablando del Índice de Libertad Económica, la Fundación Heritage. El otro que también es conocido es el Índice de Desarrollo Humano, que es un indicador un poco más integral, que mide algunas cosas, pero también replica los resultados o las referencias al nivel de bienestar siempre con respecto a la calidad de intervención de los estados, ¿no? Bueno, y a nivel nacional tenemos el INCORE, ¿no? el Índice de Competitividad Regional, elaborado por el IPE. Entonces, esta serie de estándares me provocaron sobre la preocupación que tenía porque, por ejemplo, ya estamos cerca de las elecciones municipales, gobiernos locales y regionales. ¿Cómo hace el ciudadano para identificar si es buena, mala, regular la gestión de su municipio, ¿no? Entonces, es más, ¿cómo podríamos comparar las gestiones de dos municipalidades que sean vecinas? Claro, de manera objetiva, no a Exacto. través de encuestas, ¿no es cierto? Claro, Porque claro. esa es la manera, ¿no? Claro. Es una buena gestión porque hay una aprobación o desaprobación. Bueno, eso es percepción, Exactamente. pero no es objetivo. Exactamente. Entonces, para empezar, para aterrizar, planteé tres, digamos, indicadores grandes, que es eficiencia, eficacia y transparencia. En la eficiencia es lo que tiene que ver con el uso de los ingresos y el uso de los gastos, ¿sí? Sabemos que las municipalidades tienen más o menos como 4 o 5 fuentes de ingreso. Entonces, hay unos que reciben mucho más dinero. Por ejemplo, estaba viendo el caso de la Municipalidad de Cerro Colorado. Está recibiendo como 100 millones de soles, que en realidad supera en mucho. Su presupuesto es de algo de 130, 140 millones para este año. Está superando arduamente cualquier otra municipalidad, ¿no? Entonces, uno se pregunta, hay recursos, ¿no? Pero entonces, ¿dónde se van? Exactamente, ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. Entonces, también tenemos que analizar el tema ahí de, cuando te decía que la perspectiva liberal habla de que nos tenemos que poner en el lugar del ciudadano, tenemos que entender a la municipalidad como una agencia prestadora de servicios. Entonces, si la entendemos así, ¿qué servicios presta realmente la municipalidad, ¿no? ¿Y cuánto cobra por ello, ¿no? Entonces, la idea también es comparar cuánto cobra los arbitrios municipales, que son el cobro por algunos servicios, la municipalidad de Cerro Colorado, la municipalidad de Naguara, la municipalidad de Caima, que son en realidad cerca de 29 municipalidades distritales, considerando el cercado de Arequipa, ¿no? Entonces, la idea es comparar esos niveles. Otro factor que se puede considerar es el cobro que las municipalidades hacen por la asistencia y funcionamiento, ¿no? Porque se supone que para emprender, para facilitar la actividad económica, que básicamente apunta a la satisfacción de las necesidades de los individuos. Claro, eso no debe ser considerado una fuente de ingresos, sino facilitación de que la gente pueda emprender, ¿no es cierto? Exactamente. Porque sea una tienda o sea una fábrica, es inversión privada y genera riqueza. Y lo curioso es que estuve revisando algunas notas, e incluso en Lima hay una municipalidad que el costo, quizás ha variado, pero el costo en el 2016, el 2014, era 0 soles. El costo de la licencia de funcionamiento, 0 soles, Caraballo.
Claro, y lo que me imagino te exigían era que cumplas Claro, con claro. las cosas indispensables. Claro, Pero hacen presa. pero por ejemplo, una municipalidad, si nosotros Te encontramos... hacía más competitivo. Exactamente. ¿Dónde pongo mi panadería? Exacto. ¿Aquí o allá? No, allá, porque ahí no. Esa es la idea. Esa es la idea del índice de gestión municipal que estoy planteando en la investigación y precisamente pues una herramienta. ¿Cuándo vas a tener esto? ¿Estimas? Yo De creo una que fin de manera- año, yo creo que fin de año. Sí, bueno, O sea, vamos a ver. las nuevas autoridades podríamos medirlas con Exacto, esa es la idea. intentar estrenar Claro. tu ranking. Claro, porque va a ser un estímulo, ¿no? Porque siempre va a haber una municipalidad que va a salir en el primer puesto y otra municipalidad que va a salir en el último puesto, pero con criterios objetivos en realidad, ¿no? Y esa precisamente es la idea. Porque yo percibo que las municipalidades ahora están haciendo mucho énfasis en lo que es recaudar, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, del autovalúo, que no es autovalúo, ¿no? Porque en realidad no es que tú tienes una casa y tú le pones el precio, mi casa vale tanto, no. Tú tienes que ir a la municipalidad, hay unas tablitas ahí con unos números bien bonitos y comienzas a rellenar de acuerdo al metraje, de acuerdo al tipo de construcción. Entonces, no es autovalúo. O sea, el Estado te está poniendo el precio de la casa y en base a eso tienes que pagar. Ahora, la pregunta es sencilla, ¿por qué tendría que pagar por algo que es mío? Claro, pero es la manera de recaudación para poder prestar algunos servicios que lo hacen ineficientemente. Por ejemplo, cuando tú pagas arbitrios y estas cosas, tú esperas tener un adecuado sistema de recojo y procesamiento de basura. No solamente es que recojan la basura y que la vayan a tirar, ¿no es cierto? Botadero. Sino un relleno sanitario. Claro. En Lima ha habido casos interesantísimos donde ahora todo eso está en manos de privados, se maneja muy bien y es la municipalidad la que le paga, por ejemplo, ¿no? Se puede llegar a situaciones Aquí se ofrecieron, ¿no? se puede llegar a situaciones en las que empresas privadas en competencia te puedan tocar la puerta para comprarte la basura, ¿no? Entonces, Este no fue el caso, te lo digo porque estuve allá no, viendo claro. el asunto. Esa misma empresa se ofreció en Arequipa y le pidió a la municipalidad, precisamente durante la gestión de Balbuena, que le pagaran. Ujú. Yo creo que era un costo razonable, pero tú miras su planta en Lima, pues no apesta. El tratamiento que se hace es un tratamiento excelente, los carros se limpian todos los días, el personal está correctamente calificado, algo que jamás va a pasar en una municipalidad mientras esté bajo esa administración. Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema de que el privado tiene otros estándares y aparte es regulado y supervisado por las agencias del Estado como podrían ser las municipalidades. Cuando se trabaja ¿no? en la formalidad, porque cuando se trabaja en la informalidad sí es bien complicado. Pero, Dime, a ver, ¿qué servicios municipales podrían privatizarse? Porque, para poner un ejemplo, antes era impensable, por ejemplo, que un banco, ya siendo privado, tercerizara, por ejemplo, su bóveda. La bóveda pues era la esencia, el corazón del banco. Si no tienes bóveda, no eres banco. Bueno, ahora no, pues eso lo hace Prosegur, lo hace Hermes, ¿no es cierto? La plata ya no la tienen, ¿no? Entonces, si eso se puede hacer, me imagino que hay cosas que los municipios podrían deshacerse. Nos quedan 30 segundos, hermano. hay una frase liberal que dice que solo hay dos tipos de actividades que el gobierno hace. Las que deben privatizarse y las que deben dejar de hacerse, ¿no? Si no se puede privatizar, quizás esa actividad no sea necesario realizar. Eso implica que los ciudadanos quizás estemos cargando con actividades que las municipalidades están realizando. Tú no eres liberal, tú eres anarquista. Anarcocapitalista. Pero yo creo que, o sea, hay que plantearse una idea. Y es un tema de mentalidad. Tú bien lo has dicho. Antes, ¿cómo íbamos a imaginar que la bóveda debe estar en manos de un tercero? ¿Cómo, por ejemplo, ahora yo te digo, cómo podremos pensar que la seguridad debería estar en manos de un privado? ¿No? El tema de serenazgo, tema de... Bueno, es que ahí sí tenemos una cosa, ¿no? El monopolio de la violencia lo tiene el Estado. Te agradezco mucho, Álvaro. Estaremos conversando, me gustaría seguir conversando contigo de temas liberales en otra oportunidad. Muchas gracias. Álvaro Pinto es un ingeniero del Centro de Estudios Liberales, Mario Vargas Llosa. Gracias por habernos acompañado, nos reencontramos mañana en Modo.